Había una vez un crepúsculo gris que bañaba con una luz mortecina el desvencijado andén de una vieja estación. Los rieles, oxidados y polvorientos, parecían hablar con voces que no eran de este mundo. Se extendían hacia la penumbra como serpentinas malditas, susurrando historias de pasajeros que nunca llegaron a su destino. Allí, cerca de un viejo poste de señales, se encontraban 3 niños que habían huido de su hogar tras un suceso infame. Su padre había desaparecido sin dejar rastro, y su madre, consumida por la desesperación, no hacía más que repetirse dolorosos lamentos clavados en la noche. Aquella estación representaba para ellos la última esperanza de hallarlo. Sin embargo, oculto tras la memoria de un alegre relato infantil, latía un horror antiguo, algo que se alimentaba de la tristeza y del temor. La niebla era espesa, como un sudario que envolvía las maderas podridas bajo sus pies. El silencio se interrumpía solo por el crepitar distante de una lámpara de gas que amenazaba con apagarse. Al fondo, se adivinaba un tenue silbido que en un principio parecía ser el viento filtrándose por las grietas de la estación. Pero ese silbido iba creciendo, tornándose más y más lúgubre, como si anunciara la llegada de un tren que no correspondía a este plano terrenal. Uno de los niños, con el rostro pálido, creyó ver un destello de luz en las vías. Los otros lo miraron con recelo, pero al cabo de unos segundos todos pudieron apreciar aquel resplandor verde enfermizo, demasiado brillante para ser solo una farola o el reflejo lunar. Había algo vivo en esa luz, algo que llamaba con una voz muda a aquellos pequeños que se aferraban a la esperanza. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Al fin escucharon un estruendo lejano, un traqueteo que sacudió el suelo con un temblor escalofriante. Las vías empezaron a vibrar con un ritmo antinatural y el chirrido metálico retorció el aire con furia. Era como si los rieles clamaran su propia agonía. En ese punto de la noche, el corazón les latía tan rápido que pensaron que se les saldría del pecho. El mayor de los niños, que hasta entonces había mantenido la compostura, observó con ojos abiertos de par en par como un tren negro como la pez emergía de la bruma. Sus vagones parecían surgir de una oscuridad que devoraba la luz, y su locomotora despedía vapor que, en vez de alzarse, fluía con pesadez hacia el andén, arremolinándose alrededor de los pies de los niños y abrazándolos en una gélida caricia. Aquella máquina infernal se detuvo frente a ellos sin emitir sonido alguno, como si el estruendo hubiera sido una ilusión. El silencio que siguió fue aún más terrorífico. De las ventanas surgían siluetas ambiguas, rostros que se presionaban contra el vidrio, retorcidos en expresiones imposibles. Un tintineo macabro anunció la apertura de una puerta corrediza. Ninguna mano, ningún conductor fue visible, pero la puerta se abrió invitando a entrar. Los niños, movidos por un impulso que no podían controlar, dieron unos pasos hacia aquel umbral fatídico. Un vaho helado los recibió, impregnado de un olor acre a carbón y algo más profundo, quizá a carne quemada o a deseos rotos. La estación estaba desierta, solo ellos eran testigos de este fenómeno imposible. Recordaron entonces los pasajes de antiguos relatos que su padre les leía antes de dormir. Se trataba de cuentos inocentes, llenos de vías y trenes que prometían aventuras. Pero esto no tenía nada de inocencia. Las paredes de la estación parecían cada vez más encorvadas, como si quisieran huir. El silbido del tren se transformó en un alarido liviano, casi dulce. Al mismo tiempo, los niños sintieron un tirón en el pecho, una fuerza sutil que les arrebataba la voluntad. Sus pasos retumbaban en las tablas sueltas del andén. Querían retroceder, querían correr, pero el tren estaba allí, acechando como una bestia que hubiera salido de las tinieblas para alimentarse de su miedo. Subieron al primer vagón. El interior era un corredor extenso cubierto de asientos raídos, cuyas tapicerías parecían lamidas por el tiempo y por algo más abominable. Un par de faroles colgaban de las paredes, desparramando una luz amarillenta que movía las sombras en un baile malsano. La atmósfera resultaba sofocante, llena de un murmullo continuo que no correspondía a voces humanas ni al traqueteo de los rieles.
Era un susurro de dolor, un gemido perpetuo, como si de cada esquina brotaran lamentos de seres atrapados. Al fondo del vagón, un asiento parecía ocupar un lugar privilegiado, un sillón recubierto con un terciopelo púrpura rasgado por lo que claramente eran arañazos y manchas de color oscuro. Sorteando los asientos, los niños avanzaron sin apartar la vista de aquellos rostros que, a veces, emergían en las ventanillas desde el exterior. No parecían seres palpables, sino sombras curiosamente conscientes, figuras que observaban cada movimiento con un hambre indescriptible. Uno de los pequeños susurró que quería irse, pero sus hermanos no respondieron. Algo en sus ojos se había apagado al poner un pie dentro de ese tren. Con cada latido, el terror hacía presa de ellos, y la certeza de que ya no habría vuelta atrás se instaló en sus corazones con fiereza. Cuando llegaron al sillón púrpura, percibieron un olor fétido y se dieron cuenta de que el asiento estaba caliente, como si alguien hubiese estado allí unos instantes antes. Había un libro viejo, la tapa de cuero con un título irreconocible escrito en letras doradas que se descamaban. Al abrirlo, vieron ilustraciones grotescas, trenes bostezando como bestias con colmillos, niños que miraban con ojos en blanco a viajeros perdidos, estaciones cubiertas de redes de arañas que parecían devorar el cielo. Cada página era peor que la anterior, e incluso las letras parecían temblar bajo la mirada. El más pequeño de los hermanos tuvo un espasmo cuando una de las imágenes, que representaba un andén inundado de sangre, pareció parpadear ante sus ojos y hasta emitir un jadeo. Cerró el libro de golpe, rezando para que todo fuera una pesadilla. El tren arrancó sin previo aviso. Ya no había ni el chirrido de las ruedas ni el rugido de la locomotora. Era como navegar en silencio por un mar de pesadillas. A través de las ventanillas, la estación se perdió tras la niebla y solo quedó un vacío denso, un paisaje de sombras ondulantes que cambiaban de forma. No se distinguían casas, ni árboles, ni luces lejanas. Simplemente nada. Un enorme vacío en el que flotaban presencias invisibles, presencias que parecían alimentar la oscuridad de aquel vagón. La desesperación ocupó sus mentes. A pesar de ser hermanos, apenas se dirigían la palabra. Sentían la garganta anudada. El terror se mezclaba con una sensación de fatalidad. El más grande de ellos, atenazado por la necesidad de algo familiar, sacó un pañuelo que su padre le había regalado. Lo observó con lágrimas contenidas, como queriendo encontrar una respuesta en esas líneas bordadas con iniciales que brillaban bajo la tenue luz. De pronto, un chillido aterrador resonó desde el fondo del vagón. Aquel grito les pareció a la vez humano y animal. Parecía el alarido de un hombre que sufre y el aullido rencoroso de un lobo. Y en ese momento, la puerta hacia el siguiente coche se abrió lentamente, revelando un corredor aún más oscuro. Llenos de pánico, avanzaron. Se encontraron con sillones destrozados, espejos quebrados que multiplicaban siniestramente su figura. Cada espejo parecía distorsionar sus facciones, como si revelara una faceta monstruosa de quienes se reflejaban. En uno de ellos, pudieron ver fugazmente a su madre, pálida, en un rincón, con la boca congelada en un grito que no alcanzaba el aire. Quisieron correr hacia ella, romper ese espejo y sacarla de ese tormento, pero la imagen se esfumó en cuanto dieron un paso. Solo quedó el reflejo asustado de sus propios rostros. El vagón crujía bajo su peso, como si estuviera esperando el momento de colapsar y atraparlos para siempre. Las puertas consecutivas que atravesaron cada vez resultaban más macabras. En un momento, una ráfaga helada recorrió sus cuerpos y al girarse, vieron tras ellos a una figura con un traje de revisor corroído por el tiempo. Tenía el rostro oculto bajo una gorra llena de polvo y de sus mangas colgaban jirones cual vendas sucias. Parecía flotar más que caminar, sus pasos no producían sonido, y aunque su cara seguía en sombras, se percibía una mirada ardiente que los traspasaba. Extendió una mano descubierta, huesuda, y señaló un pasillo. Nadie se atrevió a hablar. Obedecieron esa indicación espectral, con los nervios consumidos por el terror.
Sintieron que aquello había dejado de ser un tren y se había vuelto una prisión en movimiento, un sepulcro rodante que avanzaba sin destino. Llegaron al último vagón, donde la atmósfera era aún más claustrofóbica. Ventanas tapiadas, faroles titilantes. Un hedor que recordaba a un hospital antiguo, mezclado con la podredumbre que anida en sitios abandonados. Allí, en un rincón, descubrieron a un hombre encorvado, su padre. Llevaba la misma ropa con la que desapareció, hecha jirones y manchada de un líquido oscuro que se escurría entre los pliegues. Apenas levantó la vista cuando sus hijos se detuvieron ante él. Solo se escuchó un quejido débil y un silencio que oprimía el ambiente, como si el tiempo se detuviera en una pesadilla que ninguno deseaba contemplar. Fue entonces cuando sus ojos, llenos de una pena indescriptible, se clavaron en los de ellos. No hubo palabras de reencuentro. Con un movimiento frágil, el hombre alzó su mano temblorosa y señaló hacia la salida del vagón. Sus labios se movieron sin producir sonido alguno, pero uno de los niños juró escuchar un susurro: «Corre. Vete». Las luces se apagaron. Una oscuridad total los envolvió. Los llantos se mezclaron con el rechinar del vagón y en mitad de ese caos sintieron un golpe contundente. El tren dio un frenazo imposible. Fue como si el tiempo se fracturase. De pronto, todo quedó en silencio absoluto. Cuando una chispa de luz regresó, el padre había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Los tres hermanos, sin aliento, se dirigieron tambaleantes hacia la puerta trasera del vagón. La abrieron con esfuerzo. Afuera no encontraron andén ni ciudad ni vía. Solo un vacío insondable, un abismo infinito que retorcía la noción de la realidad. No hubo gritos, nadie pudo emitir el menor sonido. Un viento irreal los empujó, y sin más, sintieron el vértigo de una caída que no tendría fin. En ese abismo quedaron atrapadas sus voces, sus recuerdos y sus esperanzas. El tren, con su silbido de ultratumba, se alejó desvaneciéndose en la nada, con sus vagones poblados de almas errantes. Nadie volvería a saber de aquellos niños ni de la siniestra locomotora que una vez se detuvo en la estación abandonada. Fuera de ese vacío, solo restó la niebla, el silencio y la certidumbre de que aquella maquinaria oscura continúa viajando en busca de nuevas víctimas. Y así, la historia terminó sin redención ni consuelo, dejando a las sombras llenar cada rincón con el eco de los llantos ahogados y las voces perdidas en el tren de las almas olvidadas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.